Las visitas a la casa de mis abuelos maternos, durante los años de mi infancia, eran más bien retornos rituales. Aún conservo intacta la fascinación que sentía por los cartuchos silvestres que nacían por voluntad propia en los bordes del patio, el jardín desbordado de flores silvestres aromáticas, la sombra vieja y sabia del árbol de pito, el olor a comal humeante y a tortilla recién volcada, y los ecos metálicos del taller de zapatería que parecían marcar el pulso secreto de la casa. Para entonces yo estudiaba en la pequeña escuela que quedaba justo al frente, por lo que en los recreos me escabullía sigiloso, casi sin respirar, como quien sigue el llamado de una voz invisible. El primer destino era siempre la cocina de mi abuela Adelina. Y como si pudiera leer los pasos del tiempo antes de que sucedieran, ella ya me esperaba con una tortilla doblada rellena de arroz recién hecho, tibia como su voz. Ese arroz no venía de recetas terrenales, sino de una alquimia que solo las abuelas conocen. No recuerdo si el arroz era blanco o dorado, porque para mí siempre supo a infancia, a ternura prensada en maíz. Comer en su cocina era como recibir una bendición sin incienso ni rezos, solo con arroz, maíz y amor de mujer antigua. Cuando no iba por comida, iba por herramientas. Siempre le pedía prestado a mi abuelo Nacho el pequeño asadón, y él me lo entregaba con el gesto solemne de quien cede un talismán, no sin antes repetir su broma sagrada, como si con ella espantara la rutina. Es para la clase de matemáticas, ¿verdad? Y yo, con la seriedad de un aprendiz de mago rural, le respondía con la inocencia todavía intacta: no, abuelo, es para agropecuaria. Entonces él soltaba una carcajada burlona y me despeinaba con una mano curtida por soles, clavos y suelas viejas. Pero lo que de verdad me hechizaba de aquella casa era su taller de zapatería. Aquel rincón era un laboratorio encantado, mágico, donde el cuero respiraba, las herramientas murmuraban entre sí y los olores a pegamento, tinta y polvo viejo flotaban en el aire como espíritus domésticos. Ese pequeño corredor iluminado por la luz mansa de la mañana no estaba hecho de adobe ni tejas, sino de memoria viva, de cuero, clavos y objetos con historia. El banco de trabajo parecía un altar de otro tiempo. Tenía compartimientos minúsculos donde habitaban clavos y tachuelas de todos los tamaños imaginables, clasificados con el orden sagrado de un monje zapatero. La máquina de coser era intocable. Incluso quienes trabajaban en el taller sabían que su uso sin permiso invocaba la furia de mi abuelo. Yo llegué a pensar que tenía dotes de clarividente, porque don Nacho siempre sabía cuándo alguien la había usado, aunque él no estuviera presente. La herramienta más enigmática era el pata de mico. Nadie entendía su nombre ni su forma, pero todos le temían como a una criatura mitológica, pesada, siniestra, incomprensible. Sin embargo, para mi abuelo, era el báculo del oficio. Servía para doblar, presionar, alisar. Y como toda herramienta con alma tenía su misterio y su magia. El alicate, por ejemplo, tenía doble vocación. Estiraba el cuero con firmeza sobre las hormas de madera, pero también era el extractor oficial de dientes flojos. En manos de mi abuelo se volvía instrumento quirúrgico. Un tirón, un grito breve, y el asunto quedaba resuelto. El dolor duraba lo que dura un pestañeo. Así crecí, entre tortillas portentosas, preguntas de broma y herramientas con espíritu propio. Con los años, ya adolescente, pasé más tiempo junto a mi abuelo Nacho, entre su banco de trabajo y sus historias. Fueron horas infinitas, donde el tiempo se detenía como un zapato a medio remendar. Fue entonces cuando escuché por primera vez aquel nombre que sonaba a conjuro antiguo: Jocoaitique, el pueblo encantado del que él venía, y que desde entonces habita mis sueños como un rincón de tierra y misterio ancestral plantado en mi memoria. En el imaginario de mi abuelo, Jocoaitique había nacido del suspiro de una montaña, en una mañana cuando el sol aún era niño. Tiempo inmemorial cuando los cerros se desperezaron y Dios dejó caer sobre ellos un puñado de tierra fértil entre sus brazos. Nació en ese lugar donde el río Cañaverales murmura secretos al araute, donde el viento juega con las ramas del cedro y la ceiba. Un lugar mágico donde creció un pequeño pueblo de fuego, de alma vieja y corazón tierno. Jocoaitique, nos contaba, era un rincón escondido entre los pliegues verdes de las montañas del norte de El Salvador, donde los caminos no se apresuran y el tiempo camina descalzo. Sus caseríos se reparten como cuentos olvidados,
y sus barrios son como estrofas de un poema que solo entienden los que han sentido la brisa del Cerro El Jobo o se han bañado en las quebradas que descienden cantando desde las alturas. En ese lugar, decía, por las mañanas, la neblina baja a conversar con los perros y las abuelas encienden el fuego como intentando despertar el alma de la casa. Hay pan hecho en hornos de barro y rezos mezclados con risas, chismes e intrigas, entre aromas de café tostado y tierra mojada. Las tardes traen a los niños corriendo por las lomas, con los pies llenos de fango pero los ojos llenos de cielo. Aunque el enequén ya no se levanta como antes, y las manos que tejían esperanza ahora cultivan con esfuerzo lo poco que la tierra da, el espíritu de Jocoaitique no se ha marchitado. La comunidad aún canta, aún sueña, aún espera. Don Nacho nos contaba que bajo ciertas lunas, si uno guarda silencio y pone atención, se puede oír la voz de los antiguos contándole cuentos a la noche. Jocoaitique no es un lugar, es un suspiro, me decía. Una raíz profunda en el alma de quienes la han amado, una flor aromática que florece en el pecho de la montaña. A ese lugar encantado llegaron los primeros pobladores con sus pies desnudos y el alma llena de canto. Vinieron siguiendo el rumor de los ríos, el perfume del copinol y la voz de los árboles que hablaban en potón. Eran los hijos del maíz y del barro, gente que tejía su historia con paciencia y silencio. Allí construyeron casas de paja, levantaron altares al sol y a la luna y enseñaron a sus niños que la tierra tiene alma y memoria. Así, la historia narrada por los antiguos nos enseña que el tiempo pasa, como pasa el viento entre las ramas del pinar, a veces suave, a veces con furia. Así llegaron entonces a Jocoaitique los conquistadores, los padrones, los censos, los nombres en español y los impuestos para el rey. Sin embargo, el pueblo de fuego no se extinguió, pero aprendió a esconderse en los ojos de sus habitantes, en el calor del fogón, en los rezos que las abuelas lanzan al cielo al amanecer. El pueblo cambió de nombre por decreto y fue llamado Jocoaitique, que algunos aún traducen como Cerro Poblado de Mimbre, aunque en el corazón de los más viejos sigue siendo el Cerro en el Pueblo del Fuego. En su historia hubo incendios que lo consumieron, ejidos concedidos por reyes lejanos, visitas de arzobispos y decretos que lo elevaron de pueblo a villa y de villa a ciudad. Pero todo eso, dicen los que saben mirar más allá, como mi abuelo, son apenas adornos al espíritu que nunca se ha ido. Un espíritu que huele a tierra mojada, que canta en las quebradas y que arde como una antorcha encendida en el centro de la montaña. Fue en ese Jocoaitique, profundo de volcanes y ríos, donde me di cuenta vino al mundo mi abuelo, Ignacio Amaya, bajo un techo humilde entre fogones de leña y tierra rojiza. En aquel pliegue del verde de la montaña, en un paraje escondido entre cerros, donde las piedras tienen memoria y los árboles susurran nombres antiguos. El lugar está cubierto de tierra fecunda y plantas silvestres, y en las madrugadas, la neblina baja desde las lomas infinitas como si viniera a bendecir los cultivos. Allí, el tiempo se mide por el canto de los gallos, el humo de los fogones y la sombra que va trepando lentamente por las paredes de adobe. Era hijo de Francisca, mujer de rostro fino y mirada de agua profunda. Quienes la conocieron decían que hablaba poco, pero que cuando lo hacía, sus palabras podían hacer brotar flores en tierra infecunda. Su andar era silencioso, pero siempre sabía en qué rincón de la casa se había escondido el aire. A Ignacio lo crió con manos firmes y sin palabras innecesarias. Había en ella una forma antigua de amor, hecha de actos concretos, no de discursos. Su padre, Miguel Amaya, trabajaba con barro y fuego. De sus manos salían tejas y ladrillos que parecían hechos para durar siglos. Le hablaba al horno como si fuera un animal dormido, respetando sus pausas y su hambre de leña. Decían que sabía cuándo llovería solo con tocar la tierra. Además, cultivaba maíz junto a sus hijos en sus parcelas, las Guaras y el Salto de Amaya, predios que parecían tener voluntad propia, donde las milpas crecían incluso sin cuidados, como si la tierra en secreto conservara aquel pacto sagrado con Dios, quien prometió no dejarla nunca desnuda ante el cielo. Ignacio era hijo de Francisca y Miguel Amaya, pero no vivió en el seno de la casa familiar de su padre, sino en uno de sus bordes. Nació de un vínculo que rompía las reglas del parentesco tradicional, ya que Miguel Amaya había tenido 2 hijos con Francisca, hermana de su esposa Trinidad. Eso no era un escándalo para aquellos años, pero tampoco un secreto del cual sentirse orgulloso.
Era simplemente una verdad que flotaba en el aire, como la bruma profunda que cubría las mañanas del cantón El Rodeo. Entre todos sus hermanos y medios hermanos, Ignacio compartía un lazo especial con Alejandro, su hermano materno. Se parecían mucho en la forma de fruncir el ceño y en cómo se quedaban quietos escuchando lo que nadie decía. Juntos crecieron en ese mundo donde las palabras se usaban con cuidado y los silencios decían más que cualquier regaño. Ignacio compartió con su hermano Alejandro algo más que la sangre, una especie de pacto tácito de lealtad, de aventura compartida. Ambos aprendieron el oficio de la zapatería en la ciudad de San Vicente, donde el ruido de las plazas contrastaba con la quietud del campo que dejaron atrás. Allí, entre cuero, hilo encerado y clavos pequeños como semillas, forjaron no solo zapatos, sino un destino de andariegos. Antes de comenzar sus viajes junto a su madre y su hermano, Ignacio se vio obligado a servir en la Guardia Nacional de El Salvador. Aunque cualquiera que lo hubiera conocido bien, sabría que ese uniforme le quedaba más por obligación que por gusto. Lo usaba con seriedad, sí, pero con ese aire de quien sabe que está en el lugar equivocado, y que, si por él fuera, preferiría estar descalzo bajo un árbol, contando historias en lugar de recibir órdenes. Su salida del cuerpo militar no fue por insubordinación ni por falta de destreza, sino por un suceso tan inusual como inolvidable, de esos que solo le ocurren a los que están marcados por la buena suerte y la mala hora al mismo tiempo. Cierta mañana calurosa, mientras el pelotón presentaba armas en plena revisión, el estómago de Ignacio, rebelde y poco disciplinado, decidió declarar independencia. Una diarrea traicionera, feroz y sin previo aviso, lo obligó a hacer en sus pantalones frente a toda la tropa. Y como si eso no bastara, el oficial al mando, amante del reglamento y enemigo de la compasión, le ordenó permanecer en posición firme, 5 horas parado, sin moverse un pelo, oliendo su propia vergüenza y sudando más por dentro que por fuera. Algunos soldados murmuraban entre dientes, otros se tapaban la nariz discretamente y uno que otro, con corazón de piedra, apenas disimulaba la risa. Ignacio, por su parte, no bajó la cabeza, no pidió excusas, se quedó ahí, estoico, como un mártir del intestino, con la dignidad de quien sabe que, en la vida, uno a veces se caga, pero no se rinde. Después de aquel episodio no hubo necesidad de informes médicos ni juicios disciplinarios. La Guardia Nacional le abrió la puerta de salida sin que él la tocara, como si entendieran que aquel no era su lugar. Y así terminó su carrera militar, no por cobarde ni por torpe, sino porque su cuerpo tuvo más valor que su mente, y se atrevió a decir basta, cuando nadie más se atrevía. Ignacio, fiel a su carácter relajado, entre carcajadas y ademanes sobreactuados, contaba muchos años después esa historia a sus nietos, exagerando detalles y repitiendo la frase: «Hacia aquel día supe yo que tenía que buscar otro destino, uno donde pudiera sentarme a cagar cuando yo quisiera y sin permiso de nadie». Fue tras dejar la Guardia Nacional de El Salvador que comenzaron los viajes, primero cortos, luego más largos, hasta que los caminos se volvieron rutina. Ignacio, Alejandro y su madre Francisca cruzaban a Honduras como quien cruza un umbral entre dos mundos. Decían que el polvo del camino se les adhería al alma y que cuando dormían bajo cielos ajenos soñaban con árboles de pino que nunca habían visto y con casas que aún no existían. Había en esos viajes una especie de llamado que ninguno de los tres entendían del todo, pero que ellos obedecían con una certeza religiosa. Cada paso que daban era como si respondieran a una voz antigua, una voz enterrada en la sangre que les decía: «Aún no es aquí, sigue caminando». Y así lo hicieron. Pasaron, no solo una vez, por pueblos escondidos entre montañas, ciudades pequeñas y ciudades grandes. Cada lugar les ofrecía algo, pero ninguno lograba retenerlos. Francisca, su madre, era más que una figura materna. Era su compañera de travesía, su sombra constante, su brújula doméstica. Viajaban juntos, con pocas pertenencias y muchos secretos compartidos. Ella no necesitaba hablar para hacerse entender. Tenía una forma de mirar que bastaba. En las noches dormían donde alcanzara el cuerpo y en las mañanas cocinaba con lo poco que había, como si estuviera alimentando a un rey. En cada pueblo donde paraban, la gente decía que era una mujer de otra época, de esas que sabían curar con té y calmar fiebres con oraciones dichas en lengua potón. Alejandro, su hermano de sangre completa, era diferente. Tenía un carácter más reservado, más de quedarse que de andar.
y aunque compartieron varios años de caminos, trabajos y esperanzas, llegó un momento en que decidió regresar a El Salvador, atraído por algo que Ignacio nunca entendió del todo. Quizás el recuerdo, quizás la tierra, quizás un amor enterrado que nunca dejó de llamarlo. Lo cierto es que allí, en su país natal, años después, falleció inesperadamente como suelen irse los que no anuncian despedidas. La noticia llegó muy tarde, como llegan las cartas sin remitente, sin explicación, pero con un peso directo al pecho. Francisca, en cambio, permaneció al lado de Ignacio hasta el último tramo del camino. Vivió con él bajo el mismo techo, cuidándolo como si aún fuera su niño y cuidándose mutuamente cuando los huesos empezaron a sonar como puertas viejas. Murió de a poco, sin escándalos ni hospitales, simplemente por el peso de los años, como una vela que sabe cuándo es hora de apagarse. Ignacio la lloró en silencio y en los días siguientes hablaba menos y se reía distinto. Ella había sido su escudo, su raíz, su compañera de viaje inseparable. En uno de esos tantos viajes junto a su madre, Ignacio sintió que había llegado al lugar indicado, como el ofrecido por Dios a Moisés, donde las casas parecían crecer del suelo como raíces, y donde el frío tenía el olor de los recuerdos nuevos. Allí, Ignacio decidió quedarse. Comprendió, sin necesidad de palabras, que esa tierra no lo había estado esperando, pero que sabría cómo recibirlo. Allí fue donde conoció y se casó con Adelina, una mujer humilde, simpática, de una belleza caprichosa, que hablaba con la mirada y tenía una sonrisa constante. Juntos formaron una familia amplia, que fue creciendo como crecen los árboles bien plantados. Adelina traería consigo una nueva etapa para Ignacio, una casa más bulliciosa, 11 hijos, y un amor hecho de tortillas grandes y calientes, arroz blanco y seco, y los regaños a tiempo. Desde luego, su madre Francisca siempre ocuparía un rincón especial, uno de esos que no se ven, pero que están, como el humo de los fogones viejos, como el aroma del café hervido por ella, que algunos juraban todavía se sentía por las mañanas, mucho después de su partida. Con el paso de los años, en una esquina de la ciudad del altiplano, donde el polvo se posaba con resignación y los perros dormían bajo la sombra de los árboles de mango, ya Ignacio, con mucho esfuerzo, había instalado un pequeño taller que la población conocía como la zapatería de Don Nacho Amaya. Un espacio modesto, medio taller, medio templo, medio guardería, donde el cuero se transformaba en milagro y el martillo en música. El taller era un pequeño caos con orden propio. Hormas de madera de guayabo o naranjo, hechas por él mismo, colgadas como frutas de madera, frascos con clavos, retazos de suela y una radio que solo sintonizaba mitad música y mitad estática, pero que nadie se atrevía a apagar. El aire olía a café viejo, sudor honrado y pegamento fuerte. Allí, Ignacio reinaba con su mandil de lona, martillo en mano, su tirapié al lado y chistes o una broma a flor de labio, como si más que zapatero, fuera director de una orquesta. Entre sus trabajadores estaban dos de sus hijos menores, David y José de Jesús. David era la mano firme del taller. El alistador era rápido, preciso y con la lengua suelta como torbellino. Hablaba más que un locutor, cantaba imitando casi a la perfección a Julio Iglesias y reía a carcajadas, mientras alineaba las suelas con puntería de cirujano. A su lado, su hermano menor, José de Jesús, contrastaba como sombra serena. Era introvertido, callado, pero cuando se trataba de trabajar, nadie lo igualaba. Tenía una forma de coser silenciosa, constante, como si cada puntada fuera una palabra que prefería no decir en voz alta. Chiro también trabajaba allí. No era hijo, pero tenía un lugar asegurado entre la familia. Tenía los brazos tan largos como los de un chimpancé, lo que le permitía alcanzar herramientas sin levantarse, recoger zapatos sin agacharse y rascarse los tobillos sin doblar la espalda. Era fornido, moreno y con una risa que tronaba como estallido de cohetes. Salvadoreño como Don Nacho Amaya, había llegado de joven y se volvió amigo inseparable de David, como uña y mugre o como clavo y martillo. Israel era otro personaje del taller, delgado, escuálido, introvertido, con cicatrices que dejaban mostrar un oscuro pasado. Tenía la costumbre de ir a la pulpería a comprar chorizo con gusanos, no porque no supiera escogerlo, sino por una afición peculiar. Le fascinaba ver cómo los gusanos saltaban y crujían al contacto con el brasero encendido, como si aquello fuera un ritual sagrado. Mientras los demás se tapaban la nariz o hacían gestos de asco,
Israel sonreía y volteaba los chorizos con un palo y decía: «Se los está llevando putas». El taller no solo era un lugar de trabajo, era una pequeña república del cuero, sudor y ocurrencias, donde cada uno tenía su rol, su ritmo y su rareza. Ignacio lo dirigía con humor y sin gritos, confiando en que cada quien sabría lo que tenía que hacer. Si alguien se dormía, se despertaba con el sonido del martillo. Si alguien fallaba, una broma lo corregía mejor que un regaño. Algunos juraban que los zapatos salidos de ese lugar caminaban solos si se les dejaba al pie de la cama. Otros decían que allí, más que reparar suelas, se remendaban las penas, se curaban los silencios y se fabricaban recuerdos que durarían toda la vida. Y aunque el trabajo era duro, el ambiente nunca pesaba. Entre martillazos, olores de cuero, pegamento, chorizo frito, chistes y bromas, el taller de don Ignacio era un rincón donde la vida cotidiana se volvía un poco más llevadera. Y en cada zapato entregado quedaba la marca invisible del cariño de un padre, el sudor de los hijos y la risa de una pandilla de zapateros que, sin saberlo, también estaban construyendo una historia que merecía ser contada. La zapatería de don Nacho no estaba separada de la casa. Era la casa misma la que olía a cuero y pegamento, a café tostado, a chorizo frito y a risas de niños. Porque no solo se hacían zapatos en ese hogar, también se criaban nietos, muchos, de todos tamaños y colores, con voces que llenaban los pasillos y calcetines huérfanos repartidos por todos los cuartos. De las 8 hijas de don Nacho, 5 le confiaron a sus propios hijos e hijas, ya fuera por trabajo, por distancia, o simplemente porque sabían que en esa casa siempre había comida caliente y manos dispuestas a cuidar. Doña Adelina los recibía con ternura de fogón y ojos de faro, con esa frase que repetía como receta de vida: donde comen 2, comen 3. Pero Ignacio, que nunca perdía la oportunidad de hacer una broma, agregaba con su picardía inconfundible: «Eso es cierto, viejita, pero comen más poquito». Doña Adelina, en medio del bullicio, mantenía el orden con una combinación perfecta de amor y firmeza. Sabía quién ya había comido y quién solo lo dijo para hacer el doblete. Manejaba horarios, disciplina, curaba raspones y sacaba piojos con una paciencia que solo tienen las abuelas que han criado más de una generación. Entre la zapatería y la casa no había frontera. Mientras Ignacio cosía una suela, una nieta cruzaba corriendo con un jarro de café recién hurtado de la cocina. Mientras Chiro buscaba su martillo, un niño le pedía que le arreglara un juguete roto. Y así, entre martillazos y carcajadas, entre clavos y bromas, tortillas y deberes escolares, la casa taller de don Ignacio y doña Adelina funcionaba como un pequeño universo de amor organizado. Nadie recordaba exactamente cuántos niños vivían ahí al mismo tiempo, porque el número cambiaba con las estaciones del año. Pero lo que sí era seguro es que en esa casa siempre había espacio para uno más, aunque hubiera que dividir la tortilla en más pedacitos o dormir de a 2 en la misma cama. Con el fogón siempre encendido y el patio lleno de ropa tendida, la casa se convirtió en una colmena humana, en una guardería infantil, donde se remendaban zapatos y también infancias. Las nietas mayores, las más vivaces y decididas, eran las encargadas de llevar los encargos, recoger materiales y hacer mandados al mercado. Sabían moverse por las calles como hadas aladas, con la habilidad de regatear sin pestañear y volver con los vueltos contados y las compras bien justificadas. Ignacio cultivó con la misma constancia con la que hacía zapatos el hábito de ponerle sobrenombres únicos y pintorescos a sus nietos y nietas: Truman, Jeroglífico, La Perica, La Picos, La Guardia y otros que solo él podía inventar y recordar sin equivocarse. Sin embargo, las hijas y nietas de don Nacho parecían haber venido del otro lado del océano Atlántico, con rostros finos, piel clara o dorada por el sol, ojos profundos y una elegancia natural que hacía que más de un joven del barrio tropezara con una piedra por mirarlas. Algunas tenían cabelleras que parecían sacadas de una postal europea, otras caminaban como si hubieran crecido en los salones de una novela romántica, aunque lo único que habían pisado con regularidad era el piso de tierra de la casa y el mercado municipal. Entre bromas y suelas, entre peines perdidos y sandalias a medio terminar, aquella casa era un mundo completo. Un mundo donde se trabajaba, se criaba, se comía de a mucho o de a poco, y donde la belleza no solo estaba en los rostros, sino también en los gestos, en el cariño compartido, en la solidaridad natural,
en el esfuerzo diario de una familia que, sin proponérselo, iba dejando huellas firmes, como los buenos zapatos que producían. Con los años, don Nacho no necesitaba hacer nada extraordinario para que la gente lo recordara. Bastaba con verlo pasar una vez para que su imagen quedara grabada como una fotografía que el alma no quiere soltar. Con la edad, se volvió más que un hombre, se volvió una presencia, una figura serena, pulida por el tiempo como piedra de río. Caminaba sin prisa, como quien sabe que cada paso suyo no era solo movimiento, sino memoria. Tenía el pelo blanco y largo, como un mechón de nube. Cuando el viento le pasaba, parecía acariciarlo con respeto. Los ojos, claros y atentos, no brillaban con juventud, sino con certeza. Ojos que sabían callar, pero también sabían leer a quien los miraban. Vestía con una formalidad sencilla pero firme. Camisa limpia, pantalón bien puesto, zapatos brillantes y un sombrero de ala ancha ladeado hacia la izquierda, como si se lo acomodara cada fin de semana siguiendo una tradición secreta. Afeitado con precisión milimétrica, su rostro lucía el tipo de limpieza que solo los que se respetan a sí mismos practican a diario. Era hombre observador, analítico y callado, pero no ausente. Tenía el don de estar con la quietud que dan los años, y aún así llenar el espacio donde estaba con su modo de ser. A veces se quedaba en silencio largo rato, viendo el atardecer desde la ventana, y uno sentía que estaba pensando cosas que el mundo aún no sabía cómo traducirlas, y aunque era hombre de orden y compostura, los fines de semana y días festivos lo transformaban un poco. No en exceso, no en escándalo, sino en ceremonia. Le gustaba beberse sus traguitos en la cantina de Doña Nila, con calma, gusto y rodeado de amigos de época. Siempre bebía el mismo aguardiente, uno hondureño que se llamaba Barrilito, embotellado en vidrio grueso, de etiqueta sencilla, sabor recio y con olor a caña. En una oportunidad, uno de sus nietos, Truman, a sabiendas de la afición de su abuelo de beberse sus tragos en ocasiones especiales, regresó de un viaje de Alemania con una botella de vino que llevaba más etiquetas que contenido. El muchacho llegó orgulloso, como quien trae un tesoro desde el otro lado del mundo, y se lo entregó con una amplia sonrisa. «Mire, abuelo, vino alemán, es carísimo. Dicen que es de lo mejor que se puede encontrar en Europa». Don Nacho tomó la botella, la examinó como si estuviera viendo un animal raro, la olió y dijo: «¿Y este lo hacen con uvas o con promesas?». La familia que rodeaba aquel acontecimiento histórico se rió. El nieto le sirvió un poco de vino con especial ceremonia en una taza que se usaba para beber café. Don Nacho la tomó con respeto, dio un pequeño sorbo, hizo una pausa y frunció el ceño. «Sabe a vinagre, pero sin carácter», sentenció, dejando la taza sobre la mesa con calma. «Pero abuelo, es un vino importado, de Alemania». «¿Y?», respondió don Nacho sin perder la sonrisa. Y agregó: «Creo que los alemanes siguen creyendo que son descendientes del dios Baco». Truman, como llamaba Ignacio a su nieto, intentó defender su vino, pero ya era tarde. Don Nacho se levantó, fue a la alacena, mandó a comprar un octavo de Barrilito, le quitó el tapón con una facilidad ritual y se sirvió en su vaso de siempre. «Este sí no falla», dijo levantando el vaso con satisfacción. «Ni etiqueta necesita», dijo. «Aguardiente bueno no se viste de gala». El nieto se rió, se sentó junto a él y aceptó que había cosas que el mundo moderno nunca podría mejorar. «Bueno, abuelo, entonces brinde usted, que yo le sigo». Y brindaron, uno con Barrilito y el otro resignado, con su vinagre alemán. Antes de dar el primer sorbo, el nieto lo miró de reojo y con una sonrisa tranquila le dijo: «Ojalá cuando yo sea viejo tenga aunque sea la mitad de su sabiduría, su estilo y el doble de su nobleza». Don Nacho no respondió, solo levantó el vaso y brindó por lo expresado por su nieto. Ignacio, a pesar de la relativa felicidad conseguida, por muchos años siguió soñando con su amada Joko Aitique. En ciertas noches en silencio, se podía ver que su rostro se iluminaba, como si una brisa del pasado cruzara su pensamiento. En su forma de caminar, en el modo de enfrentar la vida, o el método con que alineaba sus herramientas de zapatero, se notaba que quedaban huellas de la tierra que lo vio nacer, y del fuego que, desde entonces, lo había estado guiando sin apagarse. Joko Aitique no era un pueblo más para Ignacio. Era el lugar donde la tierra susurra su historia al oído de quienes se atreven a escucharla, donde cada piedra es un recuerdo, cada árbol un guardián y cada niño que nace, una chispa nueva del fuego que nunca se apaga.
Ignacio estuvo ausente de su patria, El Salvador, casi toda su vida, no por falta de amor ni por olvido. Al contrario, la cargaba consigo como se carga una cicatriz antigua, una que ya no duele pero que tampoco se borra. Cada palabra suya venía con el acento de los cerros del norte, cada gesto con la memoria del cantón El Rodeo, donde aprendió a caminar entre piedras y silencios. La vida, tan sabia y tan torpe a la vez, lo había sembrado en otra tierra, y él comprendió que hay caminos que, una vez cruzados, ya no se pueden desandar, ni siquiera cuando lo persiguieron, ni siquiera cuando fue encarcelado durante el conflicto bélico entre El Salvador y Honduras. Lo más triste que me ha pasado, decía alguna vez, con la voz quebrada y los ojos mirando hacia adentro, fue escuchar el himno nacional de El Salvador desde una cárcel en Honduras. Cuando decidió echar raíces en esta su segunda patria, nunca imaginó que su país terminaría en guerra. Aquel El Salvador que había conocido de joven, aunque pobre y desigual, parecía tener aún un orden, un pulso. Jamás pensó que los cerros de su infancia se llenarían de trincheras, que las palabras insurrección o combate se escucharían más que el canto de los gallos o el ruido de las moliendas. Pero así fue. Poco a poco, la violencia, la injusticia y el hambre empujaron a miles a alzarse, a tomar la palabra y con el tiempo también las armas. Jocoaitique, su tierra natal, no fue la excepción. Fue, de hecho, uno de los municipios con mayor participación en el proceso revolucionario. Allí, la rebeldía no era moda ni consigna, era historia viva, cuando 1956 fue el único municipio del país que eligió un gobierno de izquierda y ya se cocinaban ideas de justicia y autodeterminación. Para los años 70, esa semilla se había convertido en un árbol en cuya sombra se buscaba la justicia. Los jóvenes se sumaban a movimientos populares, a partidos progresistas, a luchas campesinas, y cuando ya no hubo más salida, el FMLN tomó forma y con él, la guerra. Una guerra larga, dolorosa, fratricida. Ignacio desde Honduras lo veía con dolor, con desconcierto, y con una tristeza que no se decía en voz alta. Aunque no era hombre de discursos, su mirada se volvía más oscura cada vez que alguien hablaba del conflicto. No podía volver, no porque no quisiera, sino porque ya no era solo él. Tenía una esposa, 11 hijos, una casa llena de nietos. Tenía una vida tejida con otras vidas, que dependían de su presencia, de su seguridad, de su constancia. Si voy, no regreso. Y si no regreso, ¿quién cuida lo que hemos sembrado?, le dijo una vez a Adelina, con la mirada fija en el fogón, como quien habla con el fuego. Ignacio sabía que su país estaba dividido, que los apellidos podían pesar más que las acciones, y que volver a El Salvador en aquellos años podía costarle la vida, o peor aún, dejar huérfana a su familia. Entonces, eligió vivir donde aún se podía vivir, aunque parte de él se hubiera quedado atrapado entre los cafetales y quebradas del departamento de Morazán. En aquel departamento norteño, destacó durante el proceso revolucionario el caserío El Aguacatal, escondido entre veredas de tierra y montes de mimbre. Era un pequeño universo de gente buena, de familias unidas por la costumbre y el coraje. Se encontraba a unos 3 kilómetros al sur poniente de Jocoaitique, sobre la vieja carretera que conducía a Meanguera. En esta comunidad, hasta bien entrados los años 70, las familias Argueta, Márquez, Ramos, Claros, Monteagudo, Tábora, Hernández y los Lunas compartían pan, trabajo y sombra bajo los mismos árboles. Eran parientes por sangre o por vecindad, que a veces es más fuerte que la primera. Ignacio conocía bien El Aguacatal y las zonas circundantes. No había visto en su juventud aquel caserío, solo con los ojos de un visitante. Lo había recorrido con los pies de campesino y el oído de quien escucha más allá de lo que se dice. Había compartido tortillas, trabajo y sombra con las familias del lugar. Sabía dónde se sembraba el mejor maíz y quién tenía la mula más cerca. Era uno de esos lugares donde todo parecía estar en calma, pero donde el suelo ya guardaba el fuego de la insurrección, porque si algo distinguía a esa tierra era su silencio alerta. Años antes de que la guerra dijera su nombre en voz alta, El Aguacatal ya estaba madurando su conciencia, ya hervía en las charlas entre vecinos, en las reuniones pequeñas, en las preguntas grandes que los jóvenes no querían seguir callando. A mediados de los años 70, Ignacio supo, aunque ya vivía en Honduras, que algo importante estaba ocurriendo.
Las noticias llegaban como hilos sueltos enviadas por sus parientes que aún vivían en El Salvador. Ya sabía que Kirby, del cantón Volcancillo, y Benito, desde Soledad, andaban organizando a los muchachos, hablando claro sobre la injusticia, la tierra mal repartida, el hambre que no era castigo divino sino decisión de unos pocos, y que los jóvenes del Aguacatal habían despertado. No como quienes se enfurecen, sino como quienes comprenden que hay momentos en los que el silencio es traición. Se unieron a las Ligas Populares 28 de febrero. Bajaron a San Salvador a protestar, alzaron la voz con una dignidad que no se enseñaba en la escuela, pero que se heredaba como un rasgo genético. Ignacio escuchó los nombres de los primeros caídos. El de René Tábora Aguilar le golpeó fuerte, lo recordaba niño, corriendo entre piedras, con una risa estridente, pero ahora era mártir, era ejemplo, era sangre sembrada. Y con esa muerte, el Aguacatal cambió para siempre. Llegaron las redadas, los asesinatos selectivos, la represión sistemática de la Guardia Nacional. Y con ello, la respuesta inevitable. Muchos de los jóvenes que crecieron arando la tierra ahora empuñaban fusiles, no por gusto, sino por deber. La comunidad entera se volcó hacia la insurrección. Para inicio de los años 80, Ignacio sabía que el caserío ya no existía como tal. Solo quedaban árboles testigos, casas vacías y una trinchera disfrazada de recuerdo. En la casa de Valentín Velázquez se había instalado el campamento guerrillero La Curva, y desde allí, el Aguacatal se convirtió en un punto estratégico de lucha. Muchos de sus hijos se sumaron a las fuerzas especiales de la Brigada Rafael Arce Sabla. Nombres que Ignacio alguna vez oyó con cariño, ahora se escuchaban en la radio clandestina instalada en la montaña. Comandante Guadalupe, Leónidas Monteagudo, Walter, Mamerto Hernández, Adán, Juan Humberto Márquez, Toñito, Roberto de Jesús Claros. Eran los mismos de siempre, pero con nombres de guerra, con fusiles, con destino incierto. Desde su casa en Ciguatepeque, Ignacio sentía que algo en él también se había ido a la montaña. No era combatiente, no portaba uniforme, pero su memoria, su historia, su sangre estaban allá. Y aunque jamás empuñó un fusil en tiempos de guerra, sabía distinguir cuando una lucha era justa, cuando el pueblo no tenía otra salida. Allá no quedó ni la sombra de lo que fue, dijo un día a su hijo David, mientras arreglaba unos zapatos escolares, pero dejaron encendida una llama que ni la lluvia va a poder apagar. Cada vez que alguien mencionaba Jocoaitique, el Aguacatal, Meanguera, Volcancillo y Soledad, se le ensombrecía la mirada, no por miedo sino por respeto, por duelo, porque entendía que la libertad que otros soñaban, él la tenía que cuidar desde su propio frente, el del hogar. El viaje hacia El Salvador fue inesperado. Comenzó como una decisión impulsiva, pero cuando Ignacio puso un pie de nuevo en la tierra que lo vio nacer, todo lo viejo volvió a respirar dentro de él. Iba acompañado de su yerno Miguel, docente hondureño, revolucionario de los de palabra y acción, exmilitante del Partido Comunista, de su hija Francisca y de su nieta Rita. Una niña despierta, de ojos vivaces y preguntas sin freno. «Vamos solo unos días, papá», le había dicho Francisca con la voz entre duda y respeto. Miguel quiere ver cómo se vive la lucha allá. Dice que uno no entiende nada hasta que lo ve con sus propios ojos. Ignacio no respondió. Solo alzó la ceja, se acomodó el sombrero de ala ancha y dijo: «Entonces vamos, pero que el país no me reclame si no me reconoce». Después de un largo y tortuoso viaje, cruzaron la frontera del Amatillo y solo después de pasar por Santa Rosa de Lima, San Miguel y Goteras, Jocoaitique los recibió sin fiesta. El aire era pesado, como si cada árbol supiera que allí no había risas desde hacía tiempo. Las casas parecían abandonadas a medias, los caminos cubiertos de silencio. Ignacio caminaba lento como quien pisa un campo sagrado lleno de huesos invisibles. Fue en la calle principal donde lo vio. Juan Vicente, su primo, estaba más flaco, más encorvado, pero con los mismos ojos traviesos de siempre. Se reconocieron sin decir palabra. El abrazo fue torpe, fuerte, urgente, como si los años no hubieran pasado, pero hubieran dejado todo en su sitio. ¿Y vos, Ignacio? ¿Dónde te habías metido? Criando nietos y creo que bisnietos y reparando suelas, dijo medio en broma, medio en verdad. Aquí lo único que hemos criado son muertos, respondió Juan Vicente y no hizo falta más.
Esa tarde, por la casa donde se alojaban, pasó el entierro de un comandante guerrillero asesinado por la Guardia Nacional. El cortejo salió de una casa vecina con las ventanas cubiertas con sábanas blancas. La familia lloraba en silencio. Delante, el féretro cubierto con un pañuelo rojo y negro avanzaba lento, mientras los pájaros volaban en círculos como si supieran lo que ocurría. Ignacio sintió que algo en el aire cambiaba. El viento soplaba en la misma dirección del cortejo fúnebre, como si también acompañara el duelo. Las hojas de los árboles no crujían, sino que murmuraban, y entre los dolientes, una columna de guerrilleros del FMLN caminaba en silencio resguardando el sepelio, con las ametralladoras recortadas escondidas en alforjas de mimbre, como si aquellas armas también supieran guardar respeto. ¿Los ves, papá?, preguntó Francisca en voz baja. ¿Son guerrilleros? Son sombras con nombre, y hoy marchan con los vivos, por los que ya no están, le susurró Ignacio, sin apartar la vista del féretro. Su primo Juan Vicente le decía que en entierros como ese, el alma del difunto flotaba sobre el cajón, revisando una última vez las caras de los suyos, y que si encontraba valentía, se desvanecía en paz, pero si encontraba miedo, se quedaba custodiando el camino. Ignacio no supo si era verdad, pero juraría que un escalofrío le recorrió la espalda cuando el féretro pasó junto a él. Esa noche se hospedaron en una casa deshabitada de un pariente que se había trasladado a vivir a San Salvador. Cuando cayó el sol, cayeron también los disparos. Primero uno, luego ráfagas, luego silencio, y después más cerca. El combate estaba en la quebrada entre la maleza. Se oían gritos, aullidos de perros, y ese estruendo seco de las balas que nadie olvida. ¿Qué hacemos, don Nacho?, preguntó Miguel con el rostro tenso. Esperar. Aquí el que corre primero es al que primero matan, respondió él, mientras abrazaba a su nieta Rita con el brazo firme como un viejo árbol protector. Al amanecer, decidieron partir de Jocoaitique. Ya no era seguro quedarse. La tierra que había venido a visitar los recibía con heridas abiertas. No había casa donde quedarse sin oír la guerra al otro lado de la pared. Avid y Joaquín Ayala, los sobrinos de Ignacio, los fueron a recoger a Jocoaitique y los trasladaron a San Salvador. Llegaron a la capital en carro propio, con ropa limpia y ojos cansados por el desvelo. «Tío Nacho, nos alegra que haya regresado a su país», dijo Joaquín, sonriente. «Queremos llevarlo a comer pupusas al lago», replicó Avid. «¿Cuál lago? ¿El de las ánimas o el de los turistas?» «El lago Ilopango, donde el agua parece espejo y los recuerdos se lavan solos, tío Nacho». Fueron al día siguiente. El lago Ilopango se extendía como una bandera azul entre volcanes dormidos. Ignacio se quedó mirando el agua sin decir nada, como si esperara ver en el reflejo su infancia, a su madre Francisca, a su hermano Alejandro, o los cerros de Morazán sin humo de metralla. Rita, vigilada por sus padres, se quitó los zapatos y metió los pies al agua. Nadie habló por un buen rato. La estadía en San Salvador fue breve, pero necesaria. Después de la tensión vivida en Jocoaitique, la capital les pareció otro mundo, como si el país tuviera dos corazones latiendo a distintos ritmos. Uno al borde del disparo, otro fingiendo normalidad bajo los árboles de la Plaza Libertad. Avid y Joaquín los hospedaron en una casa moderna, cálida, ubicada en una residencial exclusiva de la capital. Por las calles de San Salvador se escuchaban los gritos de vendedores ambulantes y el olor a pan recién horneado. No se escuchaban balas. Solo radios, risas y algún niño jugando con un aro de bicicleta. Miguel aprovechó para recorrer librerías viejas, donde buscaba libros y panfletos clandestinos como si fueran reliquias. Francisca, más hogareña, se quedaba en la casa conversando con la esposa de Joaquín y ayudando a preparar la comida, el café y el pan dulce, aliviada por ese silencio urbano que no cargaba miedo. Rita insistía en salir a conocer, por lo que Joaquín los llevó al Parque Cuscatlán, al centro histórico y otros lugares de interés. Ignacio los acompañaba en silencio, mirando la ciudad como si fuera una pintura nueva pintada sobre una pared vieja. ¿Y este país siempre ha sido así, don Nacho?, le preguntó su yerno Miguel en una banca del parque. «Number, pero ha aprendido a parecerlo», respondió él, viendo cómo las palomas se mezclaban con soldados vestidos de civil. Durmieron 3 noches en San Salvador, lo justo para que los nervios se bajaran, para que los pensamientos se asentaran y para que Ignacio pudiera aceptar, sin decirlo, que su tierra ya no era su lugar. Al cuarto amanecer, partieron rumbo a Honduras. El cielo estaba despejado.
pero el aire tenía ese olor a polvo y promesa rota que solo entienden los que se van sabiendo que ya no volverán. «Tío», dijo David, rompiendo el silencio, «¿valió la pena el viaje?» «Sí», respondió Ignacio. «Aunque duele, a veces uno necesita saber con certeza de dónde se ha ido, para no olvidarse de quién es». Al día siguiente cruzaron la frontera de regreso a Honduras. El polvo del camino se levantó como si el país no quisiera dejarlos ir. Ignacio no miró atrás. Ya lo había visto todo, lo necesario, lo suficiente. Los años siguieron pasando, pero Ignacio seguía levantándose antes que el sol. Tomaba café en su taza preferida, se ponía el sombrero de ala ancha y salía al patio a mirar el cielo como si leyera en él el estado del mundo. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras parecían tener la forma de los montes y el eco de las quebradas. La casa, que un tiempo estuvo llena de nietos, fue quedando más silenciosa con los años. Los hijos partieron con sus familias, los nietos crecieron y se marcharon en busca de sus propios destinos. Algunos se quedaron en la ciudad, en el país, y otros viajaron al extranjero, pero todos llevaban consigo algo del viejo Ignacio: su firmeza, su buen humor, su bondad o su forma de enfrentar la vida sin quejarse. La zapatería siguió oliendo a cuero y a pegamento fuerte. Aunque ya no trabajaba como antes, Ignacio se sentaba en su banquito más a contar historias y a recordar los nietos y los sobrenombres que él mismo les había inventado: Truman, Jeroglífico, La Perica, La Picos, La Guardia. Seudónimos que los nietos llevaban con orgullo, como si fueran títulos mágicos otorgados por un rey secreto. Ignacio nunca volvió a El Salvador, pero recordaba su país como si acabara de salir de él. Sus manos aún conocían la forma de sus cerros, y su mirada se perdía, de vez en cuando, por caminos invisibles que llevaban a Jocoaitique. «¿Qué mira, don Nacho?», le preguntaba Adelina a veces. «Estoy vigilando el mundo, viejita», decía sin moverse, con la voz tranquila. Y el mundo, desde entonces, parecía comportarse un poco mejor en ese rincón de Honduras donde vivió sus últimos días. Pero don Nacho no murió, no todavía. Porque algunos hombres no se van cuando su cuerpo lo decide, sino cuando su recuerdo deja de hacer falta. Y mientras haya alguien que cuente cómo remendaba el cuero, cómo nombraba a cada nieto con ingenio, cómo se sentaba a escuchar los disparos de la guerra desde una silla de madera sin moverse, Ignacio Amaya seguirá con nosotros.